payasos no se encuentran chistes, dicen. También. Sigamos entonces, por favor. No, esa es nueva, me la... Bajo ese criterio, entonces podría continuar el señor Corales. Esa la aprendí fuera. Muy bien, centrémonos entonces y volvamos a la discusión, la conversación. No, yo creo que una sola cosa nomás entre medio para seguir. Yo creo que hay una cosa que hubo mala interpretación nomás, pero no tomemos nada personal, sino que hubo, yo creo que una mala interpretación de algunas palabras que salieron. Entonces, eso. Yo me da la impresión que, no da para discusión, pero me da la impresión que hubo una mala interpretación, que quizás no todos se dieron cuenta de un chiste, y yo tampoco lo entendí, eh, pero no ahondemos más en ese tema. Sigamos, ya. Muy bien. Si fueron mis palabras, yo les pido excusa. Era un chiste que aprendí fuera de Chile. Muy bien. Sigamos entonces. Afectación directa. Esa era la... ¿Cómo no? Bueno, para afectación directa. Un poco para darles a conocer la diversidad de los territorios y de los pueblos. Yo le quiero contarles una anécdota. No es anécdota, es algo que nos está pasando. Impacto ambiental, en una adenda, la adenda 3 de un proyecto, nos cita como documento, como acto de mitigación, yo ayer les conté que hay una quebrada que quiere ser usada para el relave. El acto de compensación que se nos ofreció, y de hecho lo he contado un poquito como chiste a mis hermanos, ellos van a rescatar la biomasa de la vegetación que hay ahí, de las plantas medicinales, de las plantas que alimentan a nuestra fauna, y nos la van a entregar como un acto para mitigar la pérdida que nosotros vamos a tener para siempre, porque esa quebrada ya va a dejar de existir, esa vega, no, nada. Y el gran acto es, nosotros les ofrecemos la biomasa de la vegetación, de la fauna. Entonces ustedes tienen que decidir, porque son 4 comunidades que están impactadas directamente, cómo se las van a repartir. Y nosotros, perfecto. 50% quedará para el titular para que ellos puedan hacer estudios para poder rescatarla, que es imposible porque son plantas perennes, son de alta altura, no pueden nacer en otro lugar que no sea con ese clima, con ese frío, con la altura. Y a nosotros se nos ofrece que el 50% de eso lo debemos repartir entre 4 comunidades. Y nosotros lo miramos así, ¿y qué hago yo con eso? Díganme. Me están ofreciendo además algo compensatorio, cosa que yo pueda poner un laboratorio o contratar profesionales para que me trabajen con eso, que de hecho dentro del pueblo Coya hay personas que se están preparando para poder rescatar la yareta, la chachacoma, tratar porque una mitigación de las mineras, de los titulares, es replantarla. Entonces, yo le digo al gobierno, al CEIA, al órgano responsable, como lo hemos dicho acá, cómo ellos pueden aceptar eso como un acto de mitigación y pretenden que nosotros los aceptemos y dar gracias. Pucha, yo considero que es una burla. Yo considero que eso como acto de mitigación, de compensación, es como, no sé, el hecho que el amor que nosotros le tengamos al medio ambiente, a las plantas, a la Pachamama, al Tata Inti, pero no puede ser compensado con ese tipo ¿cómo le puedo decir?
con ese tipo de soluciones que nos entregan los profesionales de Chile. Porque yo sé que en el CEIA trabajan profesionales y personas preparadas, pero ¿cómo pueden aceptar ese tipo de mitigación y piensan que para nosotros es suficiente? Entonces, eso yo también lo quiero poner como testimonio para que veamos, para que vean que este tema es muy importante para nosotros, o sea, la afectación directa. Eso es lo que pasa hoy en Chile con las comunidades indígenas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Mauricio Hidalgo, Pueblo Quechua. Bueno, reforzando lo que decía nuestra compañera acá al lado, bueno, nosotros en la primera región hemos pasado muchos temas de afectación directa y eso es lo que a nosotros nos preocupa más como comunidad. Por ejemplo, en Mamiña, ¿cómo sería? Tanto que la minera trasladó un geoglifo. Ellos dijeron lo vamos a trasladar y va a quedar todo igual. Entonces, para nosotros los geoglifos son algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados escribían y expresaban todo mediante las técnicas del petroglifo, el geoglifo, la pictografía, todo lo que ellos hacían diariamente. Entonces, trasladarlo es como que es algo insólito, ¿me entiendes? También pueden haber ejemplos que en la laguna de Michincha, donde está la minera Quebrada Blanca y Coyahuasi, secaron la laguna y ahora hay un sondaje de agua que alimenta la laguna. Y prácticamente los flamencos se fueron. ¿Por qué? Porque no está el crustáceo que ellos se alimentan, ¿me entiendes? Está el tema de Escondía, del salar grande de San Pedro de Atacama, donde Escondía hizo unos nidos de alambre de malla de pájaro para que ellos pongan sus huevos. También un tema de que ellos están en contra de del tema de la naturaleza, ¿me entiendes? Entonces, hay casos que el tema que más nos afecta a nosotros es el tema de la exploración. En la primera región nosotros estamos enojados con el tema del servicio de minería porque da autorizaciones para hacer muestras. Nosotros ahora paramos una minera, se fue. Senajemí, ¿por qué? Porque paramos la minera, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que ella le había dado una autorización para sondajes de agua. ¿Para qué? Claro, decía sondajes de agua y nos dimos cuenta que estaban haciendo de mineral, ¿entiendes? Y más arriba el director de ahí de Iquique se puso a discutir que nosotros no sabíamos que eso era así, que si hay gente ahí que ha trabajado 20 años en sondaje, sabía claro lo que se estaba haciendo. Entonces, a eso llegamos. Ahí vemos cuando el Estado nos da la espalda a nosotros como comunidades, ¿entiendes? El agua en mi pueblo, la norma del agua dice que tiene que tener menos de 5 coliformes fecales. Nosotros tenemos 240 coliformes fecales en el agua. ¿Por qué? Porque antiguamente la minera tiraba todo, como no había la ley, no estaba la ley, antes tiraba todo sus desechos a los bofedales. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día estamos afectados, pero todo queda ahí. La minera dice, no, que son los animales, y ahí se tiran la pelota unos con otros y al final no llegamos a nada. Entonces, esas son las afectaciones. ¿Por qué? Y más arriba ahora, todas las empresas dicen, no, la exploración no entra a evaluación. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que a nosotros nos complica más. Han hecho tirar los caminos del Inca, hacen camino por donde sea, no le preguntan a la comunidad. Entonces, eso para nosotros es gravísimo. Es muy gravísimo en el norte. Yo mismo estoy realizando un libro donde estoy poniendo todos los daños del norte con las mineras, todo, y lo voy a regalar al extranjero para que los extranjeros sepan qué están haciendo, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque es algo complicado. Si a nosotros nos complica caleta eso, el tema de las hierbas medicinales, los ríos han secado, pero una infinidad de lugares que para nosotros son importantes. Entonces hay que ver eso, analicemos, el gobierno que se comprometa. Ahora no hay nadie en el gobierno que fiscalice a las mineras, nadie los fiscaliza. Por ejemplo, dice voy a sacar tantos litros, están autorizados para sacar tantos litros de agua, pero nadie los fiscaliza. O sea, no hay un fiscalizador que diga, o sea, esto es correcto, esto se está haciendo, y prácticamente lo que tenemos que estar pendientes somos nosotros, y donde no hay jóvenes en las comunidades que estamos pendientes de que se haga esto, que se haga esto otro, hay comunidades donde hay abuelitos que son pasados a llevar, porque no saben de leyes, no saben prácticamente cuáles son sus derechos. Entonces eso es lo que nos complica, y yo creo que tenemos que trabajar harto para que esto se respete prácticamente. Gracias. Muy bien, gracias.
Acá tenía la palabra. Gracias. Eric Correa, Ministerio de Economía. A mí me parece bien un poco la dinámica que se ha dado de ir graficando, ¿cierto?, con distintas situaciones, porque eso de una u otra manera contribuye a que uno también pueda entender cuál es la idea que tienen ustedes detrás de este artículo. Y sin perjuicio que sigan dando algunos ejemplos, me parece que lo que sí tenemos que tener claro es que estamos construyendo un reglamento y que por lo mismo no nos podemos quedar atrapados en esa casuística, sino que tenemos que trabajar por construir la regla en general. Y en ese sentido me gustaría partir también despejando un mito respecto a un punto que les he escuchado de manera bastante reiterativa, que es en el sentido o al sentir que al menos tienen ustedes respecto a que la sociedad no indígena en general, y nosotros en particular en este instante, como representantes del gobierno en esta instancia, tendemos a no entender un poco la realidad o la cosmovisión que tienen ustedes. A mí me gustaría decir que yo discrepo un poco con esa idea. O sea, personalmente yo creo que no es que uno no entienda, o sea, uno claramente entiende que los pueblos indígenas son culturalmente distintos, así como yo entiendo que a los ojos de un chino o cualquier oriental, nosotros los chilenos somos culturalmente distintos y para ellos, no sé, tener un 4 días el 18 de septiembre en Ramá, ¿cierto?, es algo extraño. Otra cosa es que los miembros de la sociedad no indígena no comparten determinadas manifestaciones culturales que sí tienen los pueblos indígenas, así como entre los distintos pueblos, tampoco comparten las del otro pueblo. Y otra cosa es que además los no indígenas eventualmente no conozcan o ignoren determinadas manifestaciones culturales concretas, pero uno entiende que son distintos. Y no solamente se comprende por parte del Estado, sino que se valora. Precisamente la aprobación del convenio es un ejemplo concreto respecto a que el Estado sí valora esa diversidad. Y eso es lo que en definitiva nos lleva a estar sentados el día de hoy consultando este reglamento que de una u otra manera pretende no solamente quedarnos en valorar esa diversidad, sino que darles herramientas concretas para que esa diversidad pueda tener un mecanismo de respeto, de defensa y de impulso. Pero volviendo un poco a lo que señalaba, o sea, más allá de los ejemplos concretos, y tomando ya directamente la redacción que ustedes proponen, a mí me parece que el inciso primero, de una u otra manera, es clave en cuanto a que ustedes han construido su artículo en base a dos etapas, por así decirlo. Una primer inciso que debería ser una regla general y luego una serie de casos concretos que los establecen como presunciones. En ese sentido, a mí me parece que el inciso primero debe ser una regla general, de tal manera que los casos, estén o no estén redactados, deban poder entenderse que están subsumidos o poder llegar a entender que ese caso en concreto sí es afectación directa por la sola lectura del inciso primero. Y en el caso concreto a mí me parece que no es así, porque ustedes en el inciso primero plantean en definitiva que hay afectación directa cuando el Estado dice que hay afectación directa o cuando los pueblos dicen que hay afectación directa. En definitiva no hay ninguna objetividad en esa determinación, porque así como puede ser todo, puede ser absolutamente nada. Por lo tanto, me parece que el inciso primero tiene que trabajarse bajo una regla que de su sola lectura yo pueda leer uno de los casos que se enumeran y que diga la conclusión, sí, ese caso está subsumido en esa regla general. De tal manera que lo ponga o no lo ponga, siempre voy a concluir que ese caso concreto es afectación directa. Exactamente, no podemos caer porque de lo contrario, con esa estructura, en definitiva, el inciso primero termina siendo letra muerta y lo que no está en el listado, derechamente, no es afectación directa, pudiendo serlo, en el fondo. Esa es la importancia de tener un inciso primero claro. Y respecto a lo que se ha escuchado, a mí me parece que hay bastantes puntos de consenso en cuanto a que la afectación directa de una u otra manera dice relación con con las consecuencias que se generan en los pueblos indígenas en su calidad de tal, en el fondo. Precisamente porque son indígenas y tienen una cosmovisión distinta, es que una determinada situación es afectación directa para los pueblos indígenas y no para los miembros de la sociedad no indígena directamente. Y por último, con esto termino, respecto a un tema que se discutió muy al inicio, que lo planteó Matías, si no me falla la memoria, en cuanto a que se criticaba que se hablara de personas y no de pueblos, que también fue rebatido por alguien de los pueblos indígenas.